Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia, La Pequeña París de José María Reina Barrios. Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia, un tema muy interesante, La Pequeña París de José María Reina Barrios. José María Reina Barrios fue presidente de Guatemala entre 1892 y 1898. Por lo tanto, se constituye en uno de tantos de los presidentes del periodo considerado como periodo liberal de la historia de Guatemala. Para poder ubicar este proyecto urbanístico y arquitectónico diseñado por quienes mandó a pedir José María Reina Barrios que se transformara la ciudad de Guatemala en ese proyecto de la Pequeña París, lo que tenemos que hacer es recordar cómo era la Nueva Guatemala de la Asunción cuando se fundó en el Valle de la Ermita a finales del siglo XVIII. Esa Nueva Guatemala de la Asunción y su trazo ajedrezado neoclásico, obra de Marcos Ibáñez, por ejemplo, era un trazo muy simple, muy sobrio, justamente al estilo neoclásico. Así estuvo lo que básicamente sería hoy la zona 1 y lugares circunvecinos. Así se estuvo hasta bien entrado el siglo XIX. Fue justamente con los liberales cuando se transformó ese trazo ajedrezado y empezó a cambiar bastante el desarrollo urbanístico de la ciudad de Guatemala. Son cambios bien impactantes. Por ejemplo, acá lo que tenemos en la imagen es el área de la famosa Plaza de Armas de finales del siglo XIX, hoy Plaza Mayor, Plaza de la Constitución, en el famoso centro o centro histórico de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Lo que vemos es que los liberales quisieron expandir el territorio que ocupaba la ciudad de Guatemala, principalmente hacia el sur, que era donde podía seguir creciendo, y crearon los cantones, un sistema como ahora serían grandes áreas o zonas territoriales, ¿verdad? Por ejemplo, estaba el Cantón Cervantes, el Cantón Barrios, y justamente en el periodo que estamos estudiando, el célebre Cantón Exposición. Ya vamos a saber, vamos a recordar por qué se le llamó Cantón Exposición. Era un cantón que estaba principalmente en lo que ahora sería la zona 4. Como podemos ver en el trazo hay un cambio radical porque el resto, que significa la zona 1, el centro histórico, tenía una cuadrícula básicamente de norte a sur, de este a oeste. Acá no, en el Cantón Exposición, que sería ahora la zona 4, por ejemplo, lo que significa ahora 4 grados norte y todas esas regiones de la zona 4, por lo que vemos en el mapa, en el plano, eran cuadras o trazos en diagonal. Era la idea de imitar lo que estaba sucediendo en el mundo urbanístico, por ejemplo, en París. Y justamente en ese modelo de imitar a París, y por eso se llamó, más adelante se le conoció como la Pequeña París, a esa idea de José María Reina Barrios, se diseña el célebre Boulevard 30 de Junio, hoy Avenida de la Reforma. Ya vamos a explicar por qué se llamó Boulevard 30 de Junio. Interesante, la Pequeña París de Reina Barrios, a partir de ese eje que iba a ser el Boulevard 30 de Junio, justamente llamado así en honor a lo que se consideraba para los liberales su máxima gesta, que fue cuando tomaron el poder el 30 de junio de 1871, cuando los líderes máximos, Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, con un ejército rebelde de guerrilleros, ocuparon la Plaza Mayor de Guatemala y triunfaron dándole un golpe de estado al ejército de Vicente Serna. Definitivamente, ese Boulevard 30 de junio se iba a llamar así en honor a eso que había ocurrido en esa fecha. Algo bien interesante es que atrás de todo este proyecto también hay una propaganda, hay un mensaje subliminal, hay una idea fuerte de manejar los símbolos y en este caso una exaltación a los héroes liberales, como es el caso de Miguel García Granados, que fue el primer presidente liberal que tuvieron. Y justamente en 1896 fue inaugurado
ese monumento a Miguel García Granados en uno de los sitiales de honor del Boulevard 30 de Junio, en el lugar donde actualmente todavía se encuentra la Avenida de la Reforma, en un lugar prominente donde se tenía que demostrar que la figura de Miguel García Granados debía ser recordada por las futuras generaciones como un modelo a seguir. Y ahí tenemos una imagen un poco más cercana, era un obelisco con la imagen de Miguel García Granados en todo su esplendor. Estas obras eran mandadas a hacer por autores, por escultores de fama internacional, principalmente italianos y franceses, por ejemplo. Acá lo que tenemos es una vista muy interesante de ese Boulevard 30 de Junio, cuando ya había avanzado bastante el proyecto de José María Reina Barrios, porque al principio solo era un trazo muy simple. Aquí ya no, ya muy adelante de su proyecto se notó cómo se fueron creando también casas de habitación, chalets, chantús y todo para que la élite que vivía todavía en la zona 1 se trasladara a las afueras de la ciudad y viviera una vida más placentera, por ejemplo. Acá justamente tenemos cómo era ese bulevar, muy sencillo, ¿verdad? Con sus calles, con sus avenidas muy amplias, por supuesto, con arriates centrales, arriates laterales, arboledas, es decir, estaba bien planificada la idea de la Pequeña París, porque ¿qué es la Pequeña París? Es el bulevar 30 de Junio, principalmente imitando a los Campos Elíseos de París. Acá tenemos el remate hacia el sur de la ciudad del Boulevard 30 de Junio, un monumento, un edificio. Hoy ya no existe, el famoso Palacio de la Reforma. Con el Palacio de la Reforma se coronaba este proyecto de exaltación hacia los héroes liberales que había diseñado José María Reina Barrios en su mandato. Ese palacio fue destruido por los terremotos que hubo al principio del siglo XX en Guatemala. En su lugar actualmente está el monumento a los próceres, es decir, el área que se conoce como el obelisco. De entrada también tenemos que recordar que justamente el otro líder que querían exaltar, principalmente José María Reina Barrios en este proyecto de la Pequeña París, es ni más ni menos que Justo Rufino Barrios. La imagen ecuestre de Justo Rufino Barrios aparecía en toda su gloria frente al mismo Palacio de la Reforma. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Esa conexión entre la imagen de Miguel García Granados, que está en la parte norte de la Avenida de la Reforma, en aquel tiempo llamada Boulevard 30 de Junio, y en la parte sur, donde estaba el remate, a Justo Rufino Barrios, que fue el segundo presidente que tuvieron los liberales. Con esto se cerraba ese ideal de exaltar a estos personajes, algo que lograron porque se demostró que la intención era esa propaganda para exaltar a estos personajes. Acá tenemos la estatua ecuestre de Justo Rufino Barrios, para poner en contexto la relevancia que le querían dar a este célebre líder liberal. Algo interesante es que dentro de todo ese proyecto modernizador de José María Reina Barrios, de esas famosas Pequeña París, está también la idea de que él justamente había ido a tomar a París. Él personalmente había visitado París, había visitado algunas ciudades de los Estados Unidos y se dio cuenta que la moda en aquel tiempo para divulgar el desarrollo de la ciencia y principalmente de la industria y el comercio eran las exposiciones. En este caso, la Exposición Universal de París, que se realizó en 1889, fue como el modelo a seguir. ¿Qué significa esto? Que José María Reina Barrios dijo, ¿por qué no podemos hacer en Guatemala una exposición universal? Y para hacerla también necesitamos que haya algo semejante a lo que hay allá, los Campos Elíseos. Y es así como se copia literalmente el modelo y se trae para Guatemala y se implementa esta famosa Pequeña París.
Y ahí es como podemos observar que en ese cantón Exposición, en ese cantón cercano al inicio de la Avenida de la Reforma, por supuesto, y en lo que ahora es la zona 4, se va a establecer esta exposición centroamericana. Por eso se le llamó también Cantón Exposición, una exposición que se realizó en el año 1897, durante el mandato, por supuesto, de José María Reina Barrios. Acá tenemos el interior de ese salón de exposición donde se ponían claramente a exponer los diversos recursos que estaban en el mundo de la industria a nivel mundial y lo que Guatemala podía ofrecerle al mundo para comerciar. Esa era la idea de las exposiciones en aquel tiempo. Sin embargo, no todo era miel en hojuelas. Lo que tenemos que ver es la otra parte de la moneda. Resulta que José María Reina Barrios había generado todo este proyecto modernizador de la ciudad de Guatemala, la pequeña París con su Boulevard 30 de Junio, con estos espacios abiertos, con esta imitación de los Campos Elíseos y también con la exposición centroamericana, pero lo hizo en una época de profunda crisis económica. Recientemente los precios del café se habían desplomado completamente, la mayoría de la población vivía del café y eso implica que se estaba pasando por momentos muy difíciles, principalmente en los sectores más necesitados de la población guatemalteca. Y sin embargo, José María Reina Barrios no se inmutó y decidió gastar los recursos del Estado en estas obras suntuosas y definitivamente que no eran necesarias. Eran lujos que la sociedad guatemalteca estaba pagando por un capricho de un presidente que quiso hacer de Guatemala, como tanto hemos insistido, una pequeña París, pero lo hizo a costas del sufrimiento, de la pobreza, del hambre de la población, porque había una crisis profunda que se agudizó con ese desplome de los precios internacionales del café. Además, obviamente que si se estaba invirtiendo cantidades millonarias en esta puesta en escena de la pequeña París con este bulevar y todo lo demás, que eran gastos muy grandes, era evidente que se estaba dejando de hacer obra social. Por ejemplo, no se estaba invirtiendo en educación, no se construyeron edificios escolares, no se estaba invirtiendo en hospitales, en pocas palabras, todo se estaba pensando nada más en exaltar y adornar a la ciudad de Guatemala de manera innecesaria. Esto que provocó un desgaste político increíble que se vio claramente y se manifestó en lo que se ha dado en llamar la Revolución Quetzalteca de septiembre de 1897. En ese año, en ese mes, muchos ciudadanos quetzaltecos indignados ante la actitud arrogante y prepotente del presidente con estas ideas de modernizar y de gastar millones y además que la exposición terminó siendo un fracaso porque esa exposición quería exaltar también la idea de que Guatemala estaba entrando a la modernidad porque prontamente se iba a inaugurar el ferrocarril interoceánico que iba a unir el Océano Pacífico con el Mar Caribe, es decir, con el Océano Atlántico. Pero todo fue un fracaso porque financieramente se vino la crisis y los quetzaltecos se levantaron en armas y quisieron literalmente darle un golpe de Estado al presidente de la República. No lo lograron, al contrario, fueron seriamente reprimidos y esta imagen, que es el puente de ingreso, es toda una alegoría hacia lo que ocurrió en septiembre de 1897 con estos ciudadanos quetzaltecos. Este puente, este arco del triunfo, este ingreso triunfal a la ciudad de Quetzaltenango nos recuerda esa lucha de estos ciudadanos que de hecho fueron reprimidas por el Ejército Nacional comandado por el mismo presidente José María Reina Barrios. Y un año después se produjo el asesinato a sangre fría del propio presidente José María Reina Barrios. Este hecho ocurrió el 8 de febrero de 1898 por parte de un ciudadano de origen británico llamado Edgar Solinger. Con este magnicidio llegaba a su fin
el gobierno del mandatario José María Reina Barrios, quien quiso hacer de Guatemala una pequeña París. Un mandatario que se enfocó en esta obra que según él iba a darle brío a la ciudad de Guatemala y la iba a colocar como una de las ciudades más grandes del mundo. Sin embargo, al mismo tiempo y con un gran contraste, había dejado de invertir en obras de carácter educativo, de salud y de bienestar para el pueblo de Guatemala. De alguna manera, esto refleja esa visión de nación, esa visión de Estado que tenían los gobiernos liberales de finales del siglo XIX, cuando se enfocaban nada más en enaltecer y plantear un proyecto, en este caso, por ejemplo, eurocéntrico, pero al mismo tiempo no poniendo la atención a las necesidades del pueblo de Guatemala. Muchas gracias.